El día de hoy te voy a enseñar a cómo hacer una granja de cultivos automáticos para Minecraft Bedrock y para Minecraft Java. Este tutorial funciona para ambas versiones, así que si tú tienes Minecraft, este tutorial es para ti. Una vez dicho esto, vamos con el tutorial. Vamos a comenzar rompiendo un bloque de tierra y colocaremos una cubeta de agua de esta forma. Ahora simplemente colocaremos aquí una escotilla de abeto o de lo que tú quieras. Tiene que ser simplemente una escotilla, no te preocupes porque el agua sigue estando ahí. Ahora simplemente la cerramos y a la izquierda vamos a colocar, vamos a cortar dos bloquecitos o no sé cómo se diga, labrar, aquí dice labrar. Vamos a labrar la tierra, dos bloques a la izquierda y dos hacia la derecha. Y también para acá atrás vamos a cortarlo otra vez unos 4 bloquecitos, 2, 3, 4. Y para acá al frente haremos lo mismo en 3 bloquecitos, ahí está, 1, 2, 3. Y ya simplemente completaremos todo este cuadro. Y deberíamos de tener algo como esto. Ahora simplemente vamos a crear un muro con bloquecitos, los empezamos a colocar de esta forma para crear un muro para todo nuestra zona de cultivos. Y ya tendríamos nuestra zona de cultivos. Ahora simplemente colocamos un bloquecito por aquí y otro por acá. Y ahora nos vamos a pasar a la parte trasera de nuestra granja. Simplemente venimos por aquí y vamos a colocar unos cuantos bloquecitos de ayuda. Los empezamos a colocar. Encima de los bloques de ayuda colocaremos 5 pistones normales de esta forma. Una vez colocados nuestros pistones, venimos a una esquina y colocaremos unos bloquecitos de esta forma. Nos expandimos 3 bloques para acá y también por aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Cubrimos toda esta zona y colocamos aquí 2 bloquecitos más. Y ahora simplemente vamos a cubrir toda esta parte. Venimos por aquí y colocamos unos cuantos bloquecitos y vamos a cubrir toda esta zona de esta forma. Y nos debería de quedar algo como esto. Ahora simplemente venimos por aquí, rompemos esos bloquecitos del medio, los empezamos a romper de esta forma. Sobre estos bloques colocaremos 5 polvos de redstone de esta forma. Después de colocar la redstone vamos a dirigirnos a un lateral. En mi caso escogí el lado derecho y vamos a construir aquí una escalerita. Venimos por aquí, colocamos 2 bloquecitos de esta forma. Ahora simplemente venimos por aquí, colocamos una palanca y en estos bloquecitos colocaremos redstone para unir todo este sistema. Y ahora simplemente mira, aquí están los pistones desactivados. Venimos por aquí, le damos a la palanca y ya los pistones estarían activados. Esto es lo que queremos hacer. Ahora nos dirigimos nuevamente a este agujero y justo en estos bloquecitos colocaremos 5 cubetas de agua de esta forma. Asegúrate de colocar una cubeta de agua para cada pistón, ahí está, de forma que al final nos quede el agua sin movimiento. Nos dirigimos al inicio de la granja y simplemente vamos a romper unos cuantos bloquecitos. Empezamos a romper estos bloquecitos y justo aquí colocaremos un cofre doble, lo colocamos y ahora vamos a romper todos estos bloquecitos, los empezamos a romper y ahora vamos a colocar una tolva conectada hacia este cofrecito, así que apuntamos al cofrecito, la colocamos y asegúrate de que el palito esté mirando hacia la izquierda. Y ahora simplemente ya apuntas a esta tolva anterior y colocas una, colocas otra y ya por último colocamos la última. Ahí está. Y básicamente este sería el sistema de recolección de nuestra granja. Si no quieres ir hasta allá para activar la palanca, podemos traer el mecanismo para acá. Así que simplemente venimos por aquí, colocamos polvo de redstone, colocamos aquí un bloquecito y seguimos trayendo aquí el caminito. Venimos por aquí, ahí está. Y ya simplemente colocaremos aquí una palanca, la dejamos y ya podríamos romper este sistema. Rompemos estos bloquecitos, ahí está, los empezamos a romper. Y básicamente así queda. A mí me gusta más la verdad el otro sistema, pero por si tú no quieres ir hasta allá, pues te ahorra unos segundos de tiempo. Y ya lo último que tendríamos que hacer sería colocar nuestras semillas de nuestros cultivos o nuestras papas o nuestras zanahorias para que empiecen a crecer. Y el sistema básicamente vendría siendo lo siguiente. Venimos por aquí, le damos clic a la palanca, ahí está, se activa el mecanismo con el agua y ya simplemente vendría aquí todos nuestros cultivos, caerían a las tolvas y de las tolvas se depositarían aquí mágicamente en nuestro cofrecito. Ahí está, es un sistema de recolección bastante bonito, bastante eficaz. En especial si tienes muchas zonas de cultivos, te recomiendo que si haces esto, hagas como 2 módulos conectados. Simplemente en lugar de conectar aquí una y en lugar de colocar este muro, simplemente hacemos el paso de los cultivos, creando más zonas de cultivos y obviamente agregándole más pistones y más cubetas de agua. Y bueno, hemos llegado al final del video. Recuerda que si el video te gustó y la granja te funcionó, me ayudarías muchísimo dejándome tu like y suscribiéndote al canal. Recuerda que también tenemos ya más de 22 granjas subidas al canal y en la descripción y en el comentario fijado te dejaré un link con una lista de reproducción con más de 22 granjas. Así que bueno, suscríbete, deja tu like y nos vemos el día de mañana con un nuevo tutorial más. Un saludito a todos y hasta la próxima. Adiós.